¿qué tal? Muy buenas noches, Club de las Invisibles. Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más. Nosotras somos Isa y Yes, y esto es El Rincón Sin Tacón. 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 Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este su nuevo episodio de su canal favorito. ¿Cómo dice producción? ¿Qué dice? La burra. En nuestra producción tenemos los mayores fans y los mayores hates que nos podemos encontrar. Y en este momento nos tocó el mayor hate. Se quedó ¿Qué estaban diciendo? ¡Burra! Ah, no. ¿Por qué me dicen así, José? Vienen bien agresivos, Pero bueno, en este episodio del día de hoy vamos a hablar de la escuela de la vida. ¿A usted se lo relaciona con algo esta frase? A ver, producción, ¿esta frase usted la relaciona con algo? Producción, ¿qué opina? Producción. La familia, papás, mamás o tutores son la primera institución educativa de niñas y niños. Entonces, o sea, es una institución educativa informal, ¿no? Porque no existe como tal esos métodos rígidos, programas, objetivos que se utilizan en la escuela formal, ¿no? Algunos padres sí podrían decir de, pues yo sí, mi plan de vida es tener hijos y mis tiempos se van a organizar, que sería lo ideal, ¿no? Ajá. Pero pues muchas personas y en muchos no tiempos tiene, también solo era como pues los hijos que Dios me mande Y como salga, ¿no? Y que aparte, coincido completamente, sigue existiendo esa educación informal, aunque no sea quizás como planificada. Los niños van a aprender cosas de sus familias, de sus casas, de sus amiguitos. Sí, ¿no? Y pues dependiendo del contexto que les toque vivir a los, iba a decir a los chamacos, pero no sé si sea un buen término, ¿no? A los niños. Mocosos. En la actualidad ya existe como tal esta revolución, ¿no? Así como que no, pues ya le voy a dedicar más tiempo. De hecho, ya hay talleres que es educación para papás y mamás. Y bueno, o sea, por ese lado considero que está bien. Pero a mí sí me gustaría hacer como esa nota a pie de página, que mamás y papás que nos estén viendo tengan eso siempre presente, que ustedes son el principal pilar educativo de sus hijas e hijos, ¿no? Y sobre esa línea, ya después de todo este preámbulo, nos tocó o quisimos hablar de eso de la escuela de vida, que se aprende afuera de las aulas escolares, ¿no? Que se aprende quizá con la familia, amigos, en el área laboral, o si no, eso que nos hubiera gustado aprender, que nos enseñaran en la escuela formal. Uh-huh. Pero que no nos enseñaron y que aprendimos en la vida o a base de putazos ya en el prueba-error, dicen, ¿no? Porque a veces yo entiendo que no todo te lo pueden enseñar en la escuela, ¿no? Y eso se entiende porque hay muchas cosas que pues simplemente uno va aprendiendo con la vida, ¿no? Pero hay veces que también dices como, si esto hubiese pasado en la escuela, me hubieran dado estas bases, probablemente hubiese sido mucho más sencillas ciertas cosas, ¿no? Y que justo esos putazos de vida que pasan no hubiesen sido tan hubiesen dolido menos, ¿no? Si hubiésemos tenido como ciertas bases a lo mejor que creemos importantes y que quizás hoy en día a lo mejor ciertas cosas que nosotras traemos de cosas que me hubiera gustado aprender, probablemente hoy en día ya también las escuelas un poco lo incorporaron a sus métodos de aprendizaje o de estudio. Probablemente, no sé, no estoy como muy familiarizada porque no tengo hijos, no tengo como sobrinos cercanos que digan, ¿qué te están enseñando en clase o algo así? Pero sí sé un poco como por lo que uno lee, uno escucha, que ya ciertas cosas que a mí me hubiese gustado en su momento aprender, ya están dentro de los métodos de aprendizaje hoy en día. O justo hay algunas cuestiones
que ya también se ven como en terapia, ¿no? Pero es volver a lo mismo. O sea, la terapia, la salud emocional se está viendo como un privilegio cuando debería de ser un derecho. Todos y todas las personas deberíamos asistir a terapia porque ahí trabajas lo que es esta cuestión emocional, el cómo relacionarte con las personas y todo. Y justo tiene que ver con muchas cosas que igual nos hubiera gustado aprender en la vida. O a lo mejor pero se ve muy, muy privilegiado esa área, ¿no? Porque justo hay personas que no tienen como tal ese estabilidad económica para cubrir luego los gastos que luego sí son muy, muy elevados, ¿no? O que hoy en día a lo mejor ya es un poco más accesible, como ya existen opciones en las que quizás no tienes que pagar un montón de dinero para poder tener ese acceso, pero aún así esa formación, a lo mejor si desde pequeños nos hubieran dicho, ¿sabes qué? Esto es importante, quizás ahora ya lo verías más como, porque allá es como invertir tiempo y ya sería como algo mucho más fácil decir, bueno, sí estoy invirtiendo en algo que es importante para mí y a lo mejor ya tengo estas herramientas para saber qué opciones tengo para acceder a esto, ¿no? Que necesito. Pero si desde un principio no lo ves como algo necesario, porque no te dijeron desde niño que era necesario, pues va a ser difícil que tú mismo puedas ver esas opciones, ¿no? Al acceso de ciertas cosas. Entonces está interesante este tema, la verdad a mí me emociona saber lo que pusiste en tus respuestas de lo que te hubiese gustado aprender desde morrilla. Es que antes de pasar a esa sección, me gustaría hacer como tal esta nota a pie de página de lo que acabas de mencionar, que no está muy normalizado esa formación que se da en las calles, ¿no? En la vida cotidiana. Siempre nos hemos centrado en, no, pues es que tú vas a la escuela y ya vas a aprender ahí, después de eso, pues ya nada más ya vas a trabajar. Ajá, pero no somos conscientes que en la vida diaria vamos a continuar aprendiendo, ¿no? Que todas y todos somos agentes educativos, que la interacción con las personas y con otros entornos se van construyendo saberes, ¿no? Y quería dar como tal esa nota a pie de página porque eso tiene que ver con lo que ahorita vamos a decir, ¿no? Igual y lo aprendimos de golpe o por, así como dicen, ¿no? A putazos de la vida, pero pues realmente nunca se deja de aprender, ¿no? Y pues yo... Okay. Disculpen ustedes, otra vez tengo problemas en la garganta, pero bueno. Yo... ¿Qué me hubiera gustado aprender? Yo añadí eso de la inteligencia emocional. Bueno, es que quizá mucha gente, o habrá excepciones que podrían decir, eso te lo enseñan desde casa, ¿no? Pero si papás y mamás no tienen como tal esa formación, obviamente pues no va a existir como tal esa formalidad de que te digan, no, ¿sabes qué? Te vas a enfrentar a la vida a estas adversidades, debes de tomarlo de esta forma, o no sé, por ejemplo, es que se me vienen muchas cosas a la mente, amigos, siento que puedo hablar mucho de esto. Por ejemplo, a los niños siempre se les ha formado desde que ellos son más descuidados, ¿no? No, a un niño te lo puedes llevar que haga este tipo de ejercicio físico más fuerte, de energía y así. Y a las niñas hay que educarlas más para la sensibilidad, más para lo frágil. Para también incluso las tareas del hogar, ¿no? Ajá. Porque siento que ahora ya un poco estamos rompiendo con eso de, bueno, los juegos de género, ¿no? Que son para niñas y niños. Pero en mi infancia sí era mucho de, bueno, si es niña vamos a comprarle su muñeca, su Barbie, su cocinita, ¿no? Porque aprender a cocinar era vista una función de las mujeres. De mujeres, ¿no? Y que digo, ahora se está un poco rompiendo con eso, pero sí era parte de la cotidianidad. Sí, exacto. Y no sé, por ejemplo, en esa área de lo emocional, al niño siempre se le ha visto así como un hombre a un niño que enfrenta las cosas de manera violenta y se le reconocía como si tuviera carácter, ¿no? No, pues es que ustedes deben de ser así y la niña va a ser más como sensible, ¿no? ¿El juego Las Luchitas con los niños no te tocó?
Era algo que los papás es que también, bueno, depende mucho el contexto, ¿no? Pero en mi caso, me acuerdo que mis tíos y mi papá sí eran mucho... A mí me gustan mucho las luchas, debo reconocer que es algo bueno que me dejó. Y aquí traigo mi máscara. Yo sí soy de las luchas y de, sí, esto no, pégale. Y me gustan mucho, pero Así sí... se traía Pero sí recuerdo que era como algo, como un orgullo, ¿no? De tíos de, sí, mijo, te voy a enseñar la llave de no sé te qué. voy a enseñar a que tú le golpees a los niños y a las niñas, ¿no? Y de hecho, para mi hermana y a mí era como que nos veían raros y nos gustaba de, yo también quiero aprender esa llave, ¿no? Y es como, no, mija, te van a lastimar, ¿no? Pero tu hermano que es más chiquito sí puede, ¿no? Sí. Y es como, Y esa diferencia de educación la ves en la vida adulta y tiene que ver con todo esto emocional porque a los niños se les inculcó a guardar sus sentimientos. Y si uno lo expresa, los otros hombres o incluso también hasta mujeres lo vemos así como de, ay, no, es muy sensible, ¿qué le pasa? Y así, ¿no? Entonces, eso yo lo considero importante. Siento que eso se debió haber inculcado... Eso se debió haber inculcado, no sé, desde la infancia, desde las infancias y considero que es importante, ¿no? El segundo punto es sobrellevar el duelo. No sé, considero que hay muchos duelos, ¿no? Desde la pareja hasta perder, no sé, a un familiar. Entonces considero que son elementos importantes de la vida, ¿no? Igual y te dicen, no, en cierto tiempo nos vamos a desvivir, por no decir la otra palabra. La desvivisión. Ajá, no decir la otra palabra para que no nos censuren YouTube, ¿no? Pero siempre se dice eso, no, en algún momento nos vamos a desvivir, ¿no? Pero no te dicen qué va a pasar cuando a alguna persona le toque ese momento, cómo debes de enfrentarte a eso, o cuando estás con una pareja, cuando se aleja, cómo lo debes de sobrellevar, ¿no? Y pues son cosas que tú las vas a ir aprendiendo. Siento incluso, que un poco, ¿no?, en la escuela como que te enseñan ese... Es que tienes razón, o sea, yo no lo había pensado hasta que lo dices, y siento que te enseñan como muy científicamente como el proceso de la vida, ¿no? Es como el ciclo de la vida es que naces, creces, te reproduces, mueres, ¿no? Como el ciclo de vida de los seres vivos es así, ¿no? Pero, o sea, un poco siento que a veces creo que el aprendizaje justo en las escuelas es un poco como técnico, o sea, como decir, bueno, sí está de forma un poco más indirecta el aprendizaje, como que lo estás entendiendo, pero en realidad no es el aprendizaje que uno como está asimilando, ¿no? A lo mejor tú lo aprendes desde esta parte como técnica científica y entiendes el proceso de vida, pero nunca aprendes esta otra parte que dices, bueno, ¿cómo va a ser? A la realidad, ajá, ¿no? exacto, ¿no? ¿Cómo sobrellevar? O cómo, por lo menos, quizás a lo mejor sobrellevar, sí, es importante, ¿no? Pero incluso también el hecho de entenderlo, o sea, de entenderlo bien, ¿no? Porque es como, bueno, te aprendes el ciclo de vida de, así todos nacemos, crecemos, esto, pero ya, ¿no? O sea, como, ¿cómo es realmente, cómo entiendes el proceso de la desvivisión? Ajá, exacto, ¿cómo? ¿Cómo es ese proceso o sea, es que no sé, a mí se me hizo muy impactante cuando sucedió eso, que yo perdí a mi mamá, y es cómo vas a dejar su cuerpo con el cual viviste muchos años, ¿no? Y que ya no lo vuelvas a ver. O sea, ella lo cuento ya de una forma más tranquila, pero en esos momentos, o sea, como desapegarte de eso, nunca te lo enseñan y tú lo debes de ir aprendiendo. Obviamente, pues ya si vas a terapia te vas haciendo como la idea, pero hay muchas personas que igual dicen, no, pues yo con la vida lo voy a aprender y todo, o sea, no pasa nada, yo no tengo por qué ir a terapia, porque también terapia está muy mal visto en muchas personas, ¿no? Entonces, eso lo vas aprendiendo y creo que sí es como muy impactante, ¿no? Ya cuando se vive, cuando ya está el evento, ¿no? Entonces, siento que eso a mí me hubiera gustado aprenderlo, ¿no? Sí. El siguiente punto es que el primer noviazgo
no es el amor de tu vida. O por lo menos, ¿no? La mayoría de los casos, ¿no? Pues sí, Puede ser ¿no que les en pasó? ciertas Que todos excepciones. así de, ay, no manches, de aquí hasta... Bueno, la oreja de Van Gogh lo dice que el amor verdadero es tan solo el primero. No, oreja de Van Gogh, no es el primero. Realmente siento que con el primero uno va aprendiendo cómo son esas Y cuestiones. yo reflexionando todo en mi mente así de chicha. No, es que a mí sí me pasó así como que uno se desvive ahí casi, no, ya es que me va a dejar. Y no, o sea, realmente solo... Yo considero así, que las parejas te ayudan a crecer como persona y ambas también construyen un objetivo, ¿no? Un proyecto de vida en común. Que va, tarde o temprano, puede que cambien los intereses, pero pues te va a ir aportando, ¿no? O sea, yo siento que te ayudan. Es que alguien a crecer. debería decirte como tu primer amor va a ser bonito. Bueno, independiente de la pareja que te toque de primer amor, porque siento que eso también modifica muchas cosas, pero más bien como lo que uno empieza a vivir y sentir con su primer amor son cosas que que sientes por primera vez, ¿no? Ese de esas mariposas en el estómago, cuando alguien te gusta y luego si empiezas a salir con esa persona. Entonces son todos esos primeros sentimientos que están bonitos. Pero alguien debería decirte como, quédate con eso. Y era lo que un poco platicábamos ahorita Jess y yo creo que el primer amor siempre te va a romper el corazón, justo por lo que implica esa involucrarte en ese primer amor, ¿no? Es como dar esa primera emoción, es dar ese primer sentimiento de corresponder a alguien y demostrarle tu afecto de ciertas formas y de una manera diferente. Totalmente, ¿no? Exacto. En cuestión sentimental. Porque aparte también es la primera vez que tú estás experimentando abrir tus sentimientos y relacionarte con una persona de forma distinta a como te relacionas con tus papás o tus hermanos, ¿no? Entonces es ese dar como esos sentimientos que a lo mejor no haces con otra persona. Y tú pones esas expectativas en tu primer amor, porque aparte es como tu primer amor va a ser como, ¿no? Y te vas a hacer ilusiones. Toda la vida. Ajá, de que, ya me voy a casar con esta persona y vamos a tener hijitos. Bueno, no sé, eso depende de cada quien. Pero, o sea, justo como la desilusión del primer amor, siento que por eso duele mucho. Por todo lo que involucra en su momento y las expectativas que te haces con esa persona. Sí. Y cuando ves que no, es como, sí, siento que es como demasiado doloroso, ¿no? Es que justo se me viene a la mente que en algún momento escuché de casos donde habían morrillos así de bachillerato que tenían ahora sí que su primera relación y entraban en depresión así muy feo, o llegué a escuchar de 2 casos donde el chico se desvivió. no manches. ¿Se suicidaron? Y es que por eso es importante que alguien te diga las cosas, ¿no? Exacto. Porque sobre todo en los adolescentes, que son los que, o sea, obviamente tu primer amor es en esa época, ¿no? Bueno, se podría decir que en esa época es cuando empiezas a conocer, interactuar con más personas y todo. Entonces los adolescentes que tenemos así nuestros cambios de humor, teníamos, ¡ay, ternurita! ¿Cuántas adolescencias llevan? No, está bien que uno es joven, o sea, uno sigue siendo Tengo joven siempre que quiera ser adolescencia joven. Una adolescencia tardía. Oh, por eso, bueno. Por eso. Entonces, la mayoría de los adolescentes, pues, pasan por esos momentos, ¿no? Así que ¿cómo decía Homero Simpson? La época de la ¿Jonas? punzada. Jonas. El momento, la edad de la punzada, algo así, ¿no? Ajá. Está en la edad de la punzada. Entonces, pues si uno tiene así como unos cambios hormonales muy, muy, muy fuertes y sucede eso del primer amor y que te vayan a dejar, pues obviamente sientes que se te va la vida, ¿no? Pero eso a mí me hubiera gustado saberlo. Que O a lo mejor no también es como el el primer, amor de tu vida. el primer enamoramiento, ¿no? Porque a veces hay justo como esos enamoramientos que no son correspondidos
y que te duelen un chorro, ¿no? Porque es como, ¿por qué esta persona no me hace caso? Y uno está como muy chavito pensando como que si tú amas a alguien, esa persona te tendría que amar de la misma manera. Sí. Pero hay muchos también como amores correspondidos que uno tiene que aprender como a gestionar, de decir, bueno, no siempre se va a dar. Y alguien tiene que hablarte de eso también, porque siento que a veces las cosas solamente se dan y nadie te habla de eso de, bueno, vas a experimentar a lo mejor cosas, emociones o amores no correspondidos y eso está bien, ¿no? O sea, a veces no siempre van a ser como recíprocos las emociones. Y digo, para que las emociones y las relaciones sean sanas, tienen que ser recíprocas, ¿no? Exacto. Entonces, si esta persona no te corresponde, pues no No queda se acaba- más que seguir tu camino, y no se acaba la vida, hay un montón de gente en este mundo. ¿Cuántos millones de personas somos en el mundo? Bueno, en México, a ver, producción. México somos aproximadamente, éramos 120, ¿no? Aproximadamente somos 120 millones de personas en México. ¿Cuánto? 120 No, millones. siento que sí, no sí, está sí, muy no. elevada. No, Ah, sí, bueno, sí. es que En tomando... 120. Sí, Tomando a los haitianos. O sea, sí, pero sí era- Unos 40 millones. 40. ¿Cuál? Son 40 millones de personas de entre los 18 y los... Ya mejor no 40. digamos cifras, De 18 en adelante. porque no encontramos el Mira, dato. simplemente de 20 a 29 años son 20 millones. No, mira. Nada más solo de 20 a 29. Bueno, somos un chico de personas. Sí, Dejémoslo así. sí, somos muchas personas como para decir, ya me cortó esta persona o ya me bateó tal persona. Amigas, amigos, habemos un montón de gente. Y pues sí, igual iba a ser un poco difícil conseguir pareja y todo, pero no es imposible. Salgan, hagan actividades, practiquen algún deporte, etcétera, etcétera, y van a empezar a interactuar con otras personas. Sí, tú, la de 20 y tantos años, La de estás 20 y viendo. tantos. Sí, tú, la de 30 y tantos, la de 40 y tantos y más, 50 y tantos y más, 60 y tantos. No se cierren, hay mucha vida por delante, amigos. Se entiende el consejo, Amigos. se entiende el consejo, pero solo quería decir eso y pues sí, eso a mí me hubiera gustado que me dijeran, el primer amor que tuviste no es el amor de tu vida, y eso está relacionado con otra cosa que me hubiera gustado que me dijeran, que es aprender a construir buenas relaciones de pareja. Eso. Ya no quiero ahondar porque todavía nos falta un montón de cosas, ¿no? Relacionarme con la demás gente, me hubiera gustado que me ayudaran, me lo enseñaran, ¿no? Porque ¿cómo llegas con alguien y le dices, hola, ¿cómo estás? O sea, eso, ¿cómo lo aprendes en la vida diaria? O sea, ¿cómo te haces amiga o amigo de alguien? ¿Alguien te dijo cómo era el protocolo de conocer a otra persona? No, la verdad es que no. Eso, y... Eso. Eso. Sí, eso no lo aprendes Ajá. en la escuela, ahora sí que Ajá. eso ya es... Así, a ver, tú como sepas. Tú como- ¿Y qué tal si no tienes buenas referencias y eres una persona disfuncional? O si eres una persona Ajá. antisocial. Ahí sí. o sea, Y siento que es muy importante porque hay personas que por esa misma situación que son cohibidas y así se van cerrando, y entonces por eso ya tenemos los conflictos sociales de personas que salen ahí de que siempre se quedaron calladas porque les hicieron bullying y bla, bla, bla. Ya casi no puedo entender eso, pero bueno, esa es otra historia. Y el siguiente punto es, sí, pues en esas cuestión de saber relacionarte, de saber cómo expresarte con las personas, ¿no? Ujú. Ella. Te toca, amiga. ¿Qué te hubiera Ok, gustado? déjame saco un minutita. Mira, siento que a mí me hubiese gustado, hablando como del tema escolar, me hubiese gustado que me dieran más educación sexual. Eso lo puse en primer punto porque siento que quizás actualmente ya es algo que está mucho más incorporado a la escolaridad actual de los niños, pero en mi tiempo hablar de la sexualidad o sea, era un tema tabú, educacional, pero aparte también en los entornos familiares. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, o bueno, no me acuerdo más bien si en algún momento tuve plática con mamá
de ciertos temas importantes de educación sexual, pero siento que no todos, ¿no? Y siento que es un tema importante justo como porque es importante que tú aprendas cómo tomar decisiones informadas, cómo relacionarte en este sentido con las personas y cómo tú también entender tu cuerpo, ¿no? Y cómo te desarrollas y cómo todos los cambios que se van exacto, presentando en ti, ¿no? todo. Entonces eso siento que a mí me faltó mucho, siento que es algo que sí me hubiese gustado aprender desde una edad escolar para entender muchas cosas acerca de mi cuerpo y de las relaciones. Okay. Y un poco que tiene que ver con esto, cómo cuidar nuestro cuerpo. Porque eso es algo que también yo siento que ya actualmente se está hablando mucho más de eso, pero siento que también en nuestro tiempo, las infancias, era poco probable que te dijeran, ¿sabes qué? Tú como niño tienes derecho a decir que no, ¿no? O sea, incluso yo me acuerdo mucho, no sé si a ti te pasó, que en nuestros tiempos eran mucho nuestros tíos, nuestros papás o las personas de dale un beso a tu tío, salúdalo, ay, ¿no? sí. Y si no lo hacías, eras un niño mal educado. Pero es verdad que dices como, bueno, los niños también tienen derecho a decir que no quieren darle un beso al tío o al primo o al hermano o a lo que sea. Entonces también a veces esa parte de aprender a cuidarnos y decir que también tenemos derecho a decir que no queremos darle el beso o que no queremos saludarlo, es válido, ¿no? Sí, porque estás respetando como tal ahora sí que tu cuerpo como individuo autónomo, ¿no? Independiente. Exacto. Y eso sí también daría para otro tema, amiga, porque Sí. siento que hay muchos niños y niñas que son invisibilizados por lo mismo de que son menores de edad. Sí, y siento que también es algo de lo que ya se está hablando mucho, pero en mis tiempos era algo muy normalizado decir, es porque eres bien educada, tienes que darle beso, ¿no? Entonces yo a veces siento que también uno podría haberse ahorrado muchos malos ratos si hubiésemos sabido que está bien decir que no, ¿no? Y porque hay personas pasadas de lanza también y hay malas personas, ¿no? Entonces está bueno que desde nosotros, desde niños, nos puedan decir, ¿sabes qué? Tú tienes derecho a decir que no, y cuidar tu cuerpo es esto, ¿no? O sea, se hizo muy viral una maestra también que hacía una canción ahora con niños como de kinder, diciendo, nadie debe de tocar estas partes de tu cuerpo, no sé qué. Pero en mis tiempos en que yo fui a kinder y primaria era algo de lo que no se hablaba, ¿no? Y a mí me hubiese gustado que en mis tiempos hubiese esa educación de decir, ¿sabes qué? Digo, lo vas aprendiendo ya con la vida y con las experiencias, pero es algo que te hubiese ahorrado también cosas, ¿no? Si te las hubiesen enseñado. Y es que, desde un ¿sabes primer qué? momento. Siento que eso era lo peor porque te decían, no, es que eso no se tiene que hablar. Pero eran temas que tabús. se debían de hablar, Sí, exacto. porque existían, ¿no? Y que siento que a los papás, bueno, depende también mucho los contextos, no dudo que a lo mejor haya papás que sí lo hayan hecho mucho así de que algo que normalizaban en sus hogares, pero siento que también en nuestro tiempo en el que crecimos, difícilmente a los papás siento que les costaba mucho trabajo hablar de ciertos temas con los hijos, y había temas que no podían evitar y que decían, bueno, ya me toca, ¿no? O sea, voy a sentarme a hablar de esto con mi hijo o con mi hija, pero siento que no era algo que se diera con naturalidad, sino que más bien era algo que costaba trabajo. Entonces, decir como, pues, normalizar eso debería, y qué bueno que un poco está haciendo así, ya empezar a cambiar esas formas de hablar de los temas de educación sexual. No sé, se me vino a la mente mente un caso, porque acá en casa era así, había así como de, no, mucha represión y todo, ¿no? Y yo recuerdo así que en una ocasión fuimos a un evento, porque yo tocaba con mis hermanos, y uno de mis tíos dijo, usen condones. Uy, no, toda la familia se quedó así como, ¿qué estás diciendo? como si fuera algo demoníaco, cuando Y yo era así de, un buen consejo. Pues sí, o sea, realmente Sí. si lo pones en esta mesa de debate, era un gran consejo, ¿no? Pero mucha gente era así, ay, no, ¿por qué? Estaba dando casi una clase de planificación sexualidad. familiar. Exacto. Sí, entonces esa clase de cosas, o sea, realmente sí siento que, como dices, ahora se ha estado como abriendo más ese tipo de temas y todo,
pero antes sí era así como... de, Sí, no, y si que tú lo estás más hablando que de tú eso, veías así en tu librito era como, ay, órganos sexuales Ajá. femeninos, órganos sexuales masculinos, pero lo que decíamos, ¿no? Como mucho, muy técnico, y era algo como, bueno, sí, ese de técnico, científico, lo que sea, pero en realidad no te estaban enseñando esta otra parte muy importante de la vida, que después uno va aprendiendo, pero que también te ahorran muchas cosas, ¿no? Y es que viene todo esto desde lo que tú dices, desde conocer tu cuerpo. Exacto. Mucha gente lo tenía muy, muy satanizado. No, es que cómo vas a conocer tu cuerpo. Y justo más a las mujeres. A las mujeres se les enseñó a dar placer, a las mujeres nunca se les enseñó a que ellas tuvieran placer, amigas. Y que son temas tabús que no se hablan y que es como, ¿cómo voy a hablar de eso con mis sí, hijos? No, no. pero eso también es cuidar a Por sus eso hijos. estamos aquí en el Club de las Invisibles y en el Sí. Rincón Sin Tacón para Sí, hablar de todo eso. háganlo papás, o sea, hablen de esas cosas, aunque sean a lo mejor temas como incómodos o que es difícil saber cómo abordar esas cosas, pero es muy importante para el desarrollo de cualquier persona, ¿no? Exacto. Y bueno, un poco relacionado con esto, yo puse en mis notitas, me hubiese gustado tener como más información acerca de la nutrición. O sea, eso es como, o sea, sí, siento que es sí, algo que vas, bueno, sí, o sea, está ligado con un poco con esto de cuidar nuestro cuerpo, porque es algo que también vas aprendiendo con la vida. No sé si actualmente ya sea algo que ya esté mucho más incorporado a la educación actualmente, pero en mi momento eso fue, o sea, yo a escuchar la palabra nutrición ya fue hasta una edad mucho más avanzada, ¿no? Entonces creo que también es algo que es importante que nosotros entendamos desde que somos niños. Y un poco siento que mi familia sí era esa justo educación no, como esa educación informal de decir, bueno, tienes que alimentarte bien por esto y por esto, pero uno a veces no entiende ciertas cosas hasta que ya es un poco más grande, y creo que a mí en mi educación escolar nunca fue algo que de lo que me hablaran en realidad. Sí, es que justo ahora que lo mencionas te digo que sí es muy importante, porque yo recuerdo cuando iba en la secundaria, o sea, yo también estaba totalmente desinformada y era así como de, me compraba unos chicharrones, ¿no? Y así salía así como, a ver, ¿tendrá proteínas? Y ahí salía un 1% de proteínas. Igual y me ayuda, o sea, realmente yo estaba muy mal, amistades. Pero ¿cómo vas a saber que ni estás siquiera mal? sabe O qué sea, onda, ¿no? O sea, ajá, como ver yo la información nutrimental, ni siquiera que te Exacto. dijera algo. O a las niñas y a los niños que luego les dan sándwich de jamón. El jamón no tiene nada de nutritivo, mejor denles huevos cociditos o algo así, ¿no? ¿No? Es que no sé, o sea, es que sí, siento que se normalizó demasiado el sándwich. Yo también era de las personas. Sí, siento a las que ahí le también, daban pues sí, es un sándwich poco de también como el contexto en el que te desarrollas. Es como, bueno, le voy a poner algo sano, y las personas, pues un sándwich, ¿no? Ajá. Pero... Y estaba normalizado como si fuera algo saludable, pero realmente no lo es un sándwich de jamón. Pero yo también en mi listado puse lo de inteligencia emocional. Y que creo que es algo, bueno, ahorita pasando a la siguiente dinámica, vamos a ver que es algo que más de una persona quiso que le enseñaran en su edad escolar. Porque la inteligencia emocional es algo que necesitamos en nuestro día a día, pero no solo en tu edad adulta, sino desde que eres niño y desde que te estás desarrollando en todos los contextos de vida, desde que ¿no? en la tarea te sacan un 5. O sea, te puede causar muchísima frustración, pero que tú llegues con tu mamá o tu papá que te diga, sabes que esto nada más fue un desliz, ¿no? O quizás sí te equivocaste y todo, ¿no? Pero hay más oportunidades con eso. Saber enfrentarte a tales situaciones, ahora sí que al rechazo, a la frustración y todo eso, Sí. siento que es indispensable. Es algo muy importante. En principio, pues tener esa autoconciencia de lo que tú estás sintiendo, ¿no? Saber identificar qué emociones estás sintiendo tu cuerpo, tu mente, es algo que no todas las personas sabemos hacer o que aprendimos sobre la marcha de ciertas experiencias que vivimos, y o sea, tener ese autoconocimiento de nosotros es algo sumamente importante para poder relacionarnos en todo, ¿no? O sea, en todo nuestro contexto escolar, En todas las familiar, áreas. todo, ¿no? Pero también justo aprender a gestionar estas emociones es algo que no se nos enseña, ¿no? Y es algo que vas aprendiendo, y ahí sí lo puedo decir con toda la libertad, aprendiendo a base de putazos, de decir cómo gestionar esto que estoy sintiendo.
es algo sumamente importante y que no se habla de eso, ¿no? Y que es con la vida que vas aprendiendo esas cosas. O uno siente que ya lo sabe, ¿no? Exacto. O sea, igual y yo he visto así a personas en la edad adulta que es así como de, no, pues yo ya lo aprendí todo. Y es así como que realmente, pues no es que lo sepas bien, porque ni que fueran tu papá y tu mamá psicólogos, ¿no? O que ya lo supieran a la perfección. Porque siento que sí requieres como tal de una orientación para que sepas como ese porque lado aparte más. son herramientas que te sirven no solo cómo tú gestionas eso, sino también eso te ayuda como a desarrollar cierta empatía también con las personas, a tener conciencia social, a tener como una relación sana con las personas. Exacto. Te ayuda como a poder desarrollar esas habilidades emocionales y sociales que necesitamos para una vida sana en nuestras relaciones y en nuestra sociedad. Entonces son muchas herramientas que te da la inteligencia emocional, que tenerlo desde un principio y entender y saber utilizarlo es algo que te hubiese ahorrado quizás muchos golpes de vida innecesarios, pero pues así pasó. Pues así pasó y digo, qué triste, digo, porque aparte tú escuchar inteligencia emocional es algo no muy común, ¿no? Es algo que a lo mejor es un término que uno ya está escuchando a una edad. Muchas personas en una edad adulta empezamos a escuchar, ¿no? Entonces es algo que a mí sí me hubiese gustado que yo pudiera haber aprendido desde mi edad escolar y que me hubiese ayudado mucho. Entonces, un poco ligado a esto, puse la responsabilidad afectiva, ¿no? Que también tiene que ver en cómo llevas tus relaciones, ¿no? Ser responsable, ser honesto con las relaciones que llevas. Entonces, cualquier tipo de relación, amistad, exacto, de pareja, cualquier tipo también de relación. Con tu familia, sí requiere mucha responsabilidad afectiva. Exacto. Responsabilidad afectiva siento que es algo que también tendríamos que aprender desde a una edad muy temprana y tristemente no es así y tristemente a veces somos muy egoístas. A veces es que siento que pasa que a veces nosotros mismos tenemos acciones mala onda con las personas que ni siquiera nosotros sabemos que están siendo mala onda, ¿no? O sea, y es a veces justo como no tenemos esa conciencia de responsabilidad de nuestras relaciones, es muy difícil que nosotros nos demos cuenta hasta dónde estamos siendo responsables en nuestra forma de relacionarnos con alguien. Es que sabes que eso tiene que ver con esto desde la visión pedagógica, tiene que ver con estos aprendizajes que se dan de manera inconsciente. O sea, que quizá están más relacionados con nuestros patrones de vida, ¿no? Así como que, pues yo tengo este modo de ser y lo voy a continuar replicando y así. Como ya lo tienes muy normalizado, pues no te das cuenta que realmente está mal. Y por eso yo les decía que es muy importante que papás y mamás, pues como que tengan mucho ese conocimiento, ¿no? Igual y si ustedes son padres, madres y pueden asistir como tal a estos talleres, les vendría bien, porque así van a empezar a orientar a sus hijas e hijos y ustedes van a reconocer también qué patrones son nocivos, ¿no? Y se empieza a generar un cambio real, ¿no? Si empezamos desde nuestros entornos o desde nuestros núcleos a decir, bueno, necesito ser consciente, primero antes de poder tener un cambio en mi vida, necesito dejar de ignorar ciertas cosas, ¿no? Y para dejar de ignorar ciertas cosas necesito empezar a informarme, empezar a leer, empezar a buscar estos espacios, ¿no? Que me ofrecen esas opciones de darme cuenta que otras cosas más allá de lo que yo... Que hay otras realidades, ¿no? Exacto, y siento que a veces mucho cuidarnos a nosotros mismos empezó a convertirse en un pretexto para decir, puedo no ser responsable con la otra persona, ¿no? Decir, pues yo me estoy cuidando yo a mí mismo y ya gosteo a esta persona, ¿no? Pero es verdad que no es solamente eres tú, ¿no? Sino cómo te relacionas y qué impacto dentro de esta relación estás dejando en otras personas, ¿no? Y qué tanto estás lastimando a esas personas. Entonces, creo que también si alguien me hubiese hablado de responsabilidad afectiva, yo también hubiese cometido menos errores en mi vida, porque también es bueno reconocer qué cosas uno está haciendo mal. Sí, pero a veces no lo puedes reconocer porque ignoras que estás haciendo cosas malas, ¿no? Entonces, eso me parece también fundamental. Bueno, me hubiese gustado también que alguien me hablara o me dijera que las personas somos diferentes y eso está bien.
¿Y eso por qué lo digo? Bueno, yo tengo una persona muy cercana a mí que está dentro del espectro autista. Entonces, a veces también entender que las personas somos diferentes y que hay personas que desarrollan de manera diferente dentro de sus entornos y sus contextos. O sea, que existe diferencias, está bien, y uno a veces no lo entiende, ¿no? Y uno a veces como que quiere meter a todas las personas dentro de un mismo... Exacto. Entonces, me hubiese gustado que alguien me dijera, ¿sabes qué? Hay personas que perciben diferente los estímulos, que gestionan diferente sus emociones y sus sensaciones. Eso me hubiese gustado que me dijera para poder entender lo que esa persona muy cercana a mí estaba pasando en su vida. Entonces, creo que a veces necesitamos aprender desde niños que las diferencias y la diversidad existe y que hay personas quizás que no están dentro de ¿cómo se dice? Del estándar, ¿no? Del normal, estándar. Así. Es esto el estándar normal, entonces todo debe de ser así. Pero Exacto. realmente no es así como lo hablamos en lo de los modelos irreales de belleza, ¿no? Ajá. O sea, vivimos en una sociedad muy heterogénea, amistades, Ajá. ahora que nos ven. Entonces Sí, y está padre que alguien te diga como que no todo encaja en lo neurotípico y que eso está bien y debes respetarlo también y también aprender a llevar una vida sana con las personas no neurotípicas y eso me hubiese gustado que alguien me lo dijera, sí. Lo último, que también hay niños y hay personas que no tienen una familia dentro de los estándares de lo que se reconoce como normal o ideal. Heteronormal. Exacto, sí, porque siento que a veces a madres los que niños son autónomas o padres autónomos. hay niños que les cuesta mucho trabajo entender por qué solo tienen una mamá o por qué solo tienen un papá. Y a veces también los niños, siendo niños, tendemos a juzgar mucho eso o a lo mejor nos causa como de... nos llama la atención, ¿no? De por qué esto, ¿no? ¿Por qué en los festivales, ¿no? Ajá, Sobre pero todo. cuando yo estaba en mi edad primaria, por ejemplo, era muy poco probable que alguna maestra te hablara de eso, de, bueno, existen otros tipos de familia fuera de mamá, papá e hijos. Existen familias que es solamente una mamá y los niños y siguen siendo una familia, ¿no? En mi caso, yo vi a un chico que su abuelita era la encargada de su educación. Y luego cuando era el día de la mamá, luego habían muchos Iba la niños, abuelita. niñitas que sí eran muy pasados de lanza y ¿por qué no vino tu mamá? Y ay no, o sea, realmente sí somos porque muy... no se está educando también en eso, ¿no? O que sea una mamá y hijos, ¿no? O el papá y papá, ¿no? Entonces hay familias que no son como en su momento nos enseñaron mamá, papá e hijos, y eso está bien, ¿no? Entonces, siento que también ahora... ¿Y si usted es pro vida? No, siento que ahora también... No creo que nos sigan pro vida. No creo. Siento que ahora la gente también un poco está normalizando esto y eso está padre, como hablar más de los diferentes tipos de familia. Pero en mi momento era muy raro, ¿no? Y siento que mis compañeritos, que como dices en los festivales, no podía ir su mamá porque solo era ella la que se hacía cargo del hogar y le tocaba ir a trabajar. Y era como, ¿por qué no vino tu mamá? ¿No? ¿Y por qué no sé qué? ¿No? Y a lo mejor esas cosas era algo que lastimaba mucho a nuestros compañeritos, pero justo no se nos educaba o no se nos enseñaba a decir, bueno, es que hay estas situaciones de vida y nuestro actuar debería ser al respecto de estas situaciones de vida. Entenderlo desde pequeño, quizás le ahorraría muchos disgustos o muchos malos ratos a esos niños que tienen esas familias no tradicionales, entre comillas, ¿no? Tradicionales. Y creo que ya, eso fue lo que yo puse en mi listita de cosas importantes. Y ahora vamos a pasar con la lista de lo que nos compartieron personas cercanas a nosotras sobre lo que les hubiera gustado aprender, ¿no? Que les enseñaran
en la escuela, pero lo aprendieron en la escuela de la vida. Bueno, a mí me dijeron por ahí que la chinis. Sí, sí, la chinis. Parte de nuestra producción que ya no ha podido venir últimamente. Saludos, la chinis. Que a ella le hubiera gustado que le enseñaran a ahorrar y a invertir. Ay, ahorrar es importante. Eso no lo había pensado, sí. Pero es verdad que es algo que debían enseñarnos a muchos. Desde niñas y niños nos deberían enseñar, no sé, por ejemplo, cuando te dan así, cuando estás chiquilla, cuando te dan que así que, pues para tu domingo o para tus gastitos ahí que en la primaria o así, enseñarte a ahorrar y no gastártelo en pura... O sea, que en el dulce, se van a molar los dientes, niños. Sí. Mejor ahorren. Les dan 10 pesos, ahorren 5, gástense 5. Les dan 20, ahorren 10. Pero eso está padre, 10. Que no nada más digas que lo ahorren, sino que también, o sea, como decir, bueno, tu vida... O sea, si tienes ahorita el dinero, quieres disfrutar. Es que yo soy un poco... A lo mejor por eso no tengo dinero, porque nadie me educó en ese sentido. Pero está padre también decir como, no solamente lo voy a ahorrar. Ay, no. Sino de, bueno, si este es tu momento de vida y tú estás haciendo un esfuerzo y quieres algo, y eres niña aparte. O sea, los niños también tienen que disfrutar su infancia. Entonces, pues sí, pero a mí también... Siento que de cierta forma mis papás sí me enseñaron un poco a ahorrar con lo de los domingos y eso... Pero tal cual como que yo tuviera una conciencia de, ¿es importante ahorrar por esto? Pues no creo que haya pasado. Y a la fecha, por decir algo. Yo vi apenas un video de una familia que tiene su canal de YouTube. Es un chavo y una chica y tienen a un hijo. Y ellos le enseñan, o sea, suben sus videos de cómo le dan su educación al niño, ¿no? Y entonces le enseñan a ahorrar. Y sus ahorros son para que él se vaya a comprar, no sé, si quiere un juguete, después se lo compre él. O sea, pero que igual lo gaste, pero que también tenga para ahorrar, para después, para lo que él llegue a necesitar. Entonces, cuando yo vi eso, dije, no inventes, es que es sumamente importante enseñarles a las niñas y los niños a ahorrar desde pequeños, porque cuando ya en la vida adulta te toca ahorrar, pues ya vas a estar acostumbrado. Ya tienes ahí. Ajá. Y te va a costar mucho menos trabajo. Ajá, exacto. Y yo les voy a dar un tip. Un día fui a terapia y me dijo mi terapeuta, las personas no les alcanza el dinero no porque no lo tengan en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos lo que sucede es porque no saben ahorrar. Si tú desde temprana edad empiezas a dividir todos tus gastos, no, que esto es para esto es para el otro, esto es para esto, pues ya vas a empezar a saber sobrellevar la situación. Gastos de emergencia. ¿Ustedes tienen ahorro de gastos de emergencia? No. Gastos de emergencia, ahorren. Y ya. Así me tocaba, ¿verdad? Sí. Ahorrar e invertir. La segunda es el Quique. Dice que le hubiera gustado que le enseñaran una base emocional y defensa personal. Ok. Defensa personal porque a él le tocó que le hicieran demasiado bullying. Uh-huh. Entonces, no solo a él, sino considero que a una como mujer, en ciertos casos, como lo que estabas mencionando cuando está esta educación de que, no, a los niños les enseñan a más a hacer actividades de fuerza y todo, y a las niñas no. A mí me hubiera gustado que también me hubieran enseñado eso, pero yo lo aprendí peleándome con mis hermanos, ¿no? Uh-huh. Pero siento que eso deberíamos de saberlo nosotras, mujeres, para defendernos ante situaciones de emergencia. Y por ejemplo, a Quique le hubiera gustado esto porque para saberse defender en situaciones que también... Eso. El siguiente, que es un netote, que dice por aquí que le hubiera gustado que le enseñaran a relacionarse con las personas y técnicas para leer. Relacionarse con las personas, yo creo que tiene que ver con lo que... Sí, que han coincidido, ¿no? Técnicas de aprendizaje. Okay. Las técnicas de aprendizaje, porque no te enseñan... De hecho, ahí les va mi visión como pedagoga.
Cuando ustedes van en la primaria, solo les enseñan, vas a aprender a leer, vas a aprender a sumar, vas a aprender. Pero ¿cómo lo vas a aprender? El proceso no te lo enseñan. Sí, Eso es verdad. ¿Cómo tú vas a aprender a desarrollar todo eso? Eso tiene que ver con las técnicas de aprendizaje. Entonces, eso sería muy indispensable que en la educación formal te lo enseñaran. Entre eso también debería ser técnicas para expresarte oralmente. A mí nunca me tocó que me enseñaran a exponer hasta en la universidad y eso porque yo tenía como esa clase que era de didáctica por si ibas a ser maestra o maestro. Pero antes de eso, ya todos lo asumían. Pero ya era casi como parte de una especialidad, ¿no? Ajá, como de un enfoque exacto. específico, ¿no? Ajá. Pero es algo que sí te ¿O debería a ti te lo servir. enseñaron? No, la verdad es que Así no. cómo pararte, cómo expresarte, qué decir, cómo moverte en el escenario. Y nos faltó, por eso nos costaba trabajo hablar en el rincón. Pero ahora miren, ya va fluyendo todo. Siguiente punto se llama Kim y nos comparte que a ella le hubiera gustado que le enseñaran a cómo comunicarse porque siempre nos hemos acostumbrado a quedarnos callados y no decir lo que sentimos o cómo nos sentimos. O sea, por lo regular, ¿a ti te enseñaron a expresar tus sentimientos? ¿Cómo expresarlos? No, creo que así, o sea, como de forma explícita, no. No, o sea, también fue algo quizás como en contexto empiezas a aprender o empiezas a desarrollar, pero que te lo enseñaran. No. Y sí es importante, ¿eh? O sea, me parece muy importante. Tiene que ver con esto para saber relacionarnos también en cómo comunicarte con las personas, ¿no? O sea, está muy íntimamente relacionado en nuestras interacciones cotidianas, ¿no? Y sobre esa línea también dice, o sea, que por ser mujer no debes hablar de cierta cosa, ¿no? O sea, tiene que ver con esto de que no te dicen cómo expresarte. Y aparte, si tú quieres hablar de ciertas cosas, te dicen, no, es que tú por ser mujer, ¿cómo vas a hablar? Está mal visto que tú hables de esto, ¿no? O tú, una señorita, no esto, habla ¿no? de eso. Sí. Entonces, pues, ¿cómo vas a aprenderlo? Pues solo que te rebeles ante esas personas que te dicen, no, es que tú no lo tienes que hablar, no, esto, pues te vas a tener que revelar. Así me pasó a mí, no, es que tú, ¿por qué estás diciendo esto? No, pues se tiene que hablar así. Yo me acuerdo que acá en casos personales, luego mi mamá me andaba regañando así de, ay, no, Jessie, es que tú, ¿por qué estás diciendo eso? O, por ejemplo, cuando estabas en tu periodo, ¿no? Yo iba así con mi hermano y le decía, ay, acompáñame por mis toallas. Y mamá, ¿por qué le dices eso? Es que es algo que a la Y yo, fecha, pues ¿no? es que él en algún momento también va a tener esposa, novia. Pues tiene que Pues saber es algo que todavía la normal. gente sigue todavía viendo como algo que no está bien o que qué raro, ¿no? O sea, yo cuando le he dicho a mi pareja, ay, venme por favor a comprar unas toallas sanitarias y llega a la tienda y si es señorita y si es como, ay, no, ¿por qué el otro? ¿por qué está comprando el muchacho toallas? ¿Por qué? ¿Qué se va a poner una Sí, cena? entonces sí son cosas que están muy poco normalizadas. Y también dijo de la comunicación asertiva, bueno, tiene que ver con todo esto, o sea, saber expresarnos, saber comunicarnos con las demás personas. Y la última persona, Lu, nos comunica que la educación sexual, con lo que estamos hablando, que ella nunca tuvo educación menstrual, o sea, que a ella nunca le dijeron cómo ponerse una toalla, qué implicaba eso, o que si te manchabas cuando estabas más joven, todos decían, ¡ay, se manchó! Sí, ¿Nunca que te era pasó también así? algo... O sea, yo como- nunca me manché, pero sí tuve amistades en la secundaria y todos los muchachos eran así como de... Sí, Y ya así iba a como ser que tema sí. de para... Sí, a mí sí me llegó a pasar y también era algo que uno ocultaba Ujú. por todos los medios, ¿no? Y era como, no, ponte el Aparte, suéter, no, enmárate ajá. esto, no sé qué, ¿no? Como si fuera algo que de verdad como muy Ajá. estigmatizado y muy... O que pues, fuera sí. algo feo, ¿no? Y, Ujú. y realmente, o sea, es algo que sucede y pues se tendría que normalizar más, ¿no? Exacto. Ajá. Y habló eso y pues sobre la igualdad de género, que debería de existir esta educación en la cual a las niñas y a los niños se les debería de educar de manera equitativa.
¿no? O sea, siendo conscientes igual quizá de nuestras diferencias, porque obviamente pues sí actuamos de manera distinta, tenemos diferentes realidades, diferentes maneras de vivir. Sin embargo, hay una equidad, ¿no? O sea, mujeres y hombres podemos trabajar, mujeres y hombres podemos cocinar, mujeres y hombres podemos ser sensibles, podemos tener emociones, podemos expresarlas sin ninguna restricción, ¿no? Exacto. Y eso también tiene que ver con respetarnos, ¿no? Porque hay muchos casos en los cuales a las mujeres se les dice, no, es que tú por ser mujer pues no puedes levantar tal cosa, ¿no? Le toca al hombre, pero ahí ya está existiendo como tal esta distinción, ¿no? Pero pues todas y todos debemos reconocer que somos capaces en diferentes maneras. Y pues eso fue lo que compartió, que debería de existir como tal esta igualdad, yo diría equidad de género, porque ya hay una distinción, ¿no? Porque no somos iguales, somos diferentes, pero debería de existir como tal esta equidad en oportunidades. Muy bien. Ok, yo dentro de mis amiguillos está, por ejemplo, Beto, que dijo que a él le gustaría que lo hubiesen enseñado a bailar. Eso, siento, es que esto me pareció muy... me llamó mucho la atención, porque yo dije, ¿por qué te gustaría que te hubiesen enseñado a bailar? ¿No? Y él decía, porque es una forma también de aprender a conocer tu cuerpo. Y me pareció muy interesante porque digo, bueno, a nosotros en nuestra edad escolar también difícilmente nos enseñaban estas cosas. O sea, a lo mejor... El movimiento. Exacto, o temas relacionados con las artes. Bueno, yo, por ejemplo, en mi caso sí tuve bueno, vamos a tener taller de que artes plásticas o taller de no sé qué, que era más como tipo tallercito, pero en realidad tampoco uno está tan, o sea, como tan metido en conocer tu cuerpo, explorar tu cuerpo y cómo también tu cuerpo te puede ayudar a desenvolverte como individuo, pero también desenvolverte en el ámbito social, ¿no? Y siento que a veces eso también de cómo tú te expresas físicamente, ¿no? Con tu cuerpo en esa comunicación no verbal, es importante, y que eso es a veces son cosas que la gente no te enseña, ¿no? Y que incluso a veces que tú bailes de niño va a ser un tema de burla o una situación de burla de, ay, mira, el niño está bailando, jajaja, ¿no? Pero es como, bueno, es una forma también en la que nos estamos expresando y no debería ser también motivo de burla en primera. Y segunda, pues sí debería ser esta parte en que uno puede aprender a conocer su cuerpo y aprender a comunicar cosas y a descubrir otras cosas en tu cuerpo, ¿no? Entonces, eso me pareció muy padre y creo que es algo que... Eso me recordó a un amigo que en una ocasión publicó en su Facebook. A mí me hubiera gustado que me enseñaran a bailar en vez de... No recuerdo bien qué asignatura era, pero, o sea, siento que es más por conocer el cuerpo y aparte para poder interactuar con otras personas, ¿no? ¿Cómo te relacionas con otras Porque, por personas? ejemplo, si tú vas a una fiesta es necesario que sepas bailar para poder ahora sí que socializar, ¿no? Si no y lo que sabes, aparte aprendas a no tener vergüenza de tu cuerpo y de tus expresiones corporales, y que a mí me parece muy importante porque justo es a veces cuando las personas, si no bailaron desde niños, ya es difícil como que en una edad de adolescencia o adultos, es como, ay, no, qué pena, ¿no? Bailar, porque yo no soy coordinado y tengo 2 pies izquierdos y no sé qué. ¡Hágalo! Entonces, Se van a morir, es se van a esa quedar forma tiesos. de también desprenderte de esas ataduras sociales de decir, ay, qué pena, qué vergüenza, se van a burlar de mí. La gente siempre los va a criticar. Entonces eso a mí me pareció muy padre y creo que un poco también coincido. Me hubiese gustado que desde más pequeñita dijeran, bueno, tu cuerpo también es un medio de expresión, un instrumento, ajá. Y es importante, ¿no? También Betito nos dijo que le hubiese gustado tener educación financiera, que un poco tiene que ver con lo que nos decía Chinis, ajá. Porque también es algo de lo que no se nos habla, quizás a lo mejor en una edad más arriba, pero desde niños, pues no. Y también dijo inteligencia emocional, que ya varias personas hemos coincidido en eso. Luego,
Pero eso ya no ahondamos, ¿no? Porque ya hemos como platicado de esto. Tato nos dijo, me hubiese gustado que me enseñaran cuestiones de administración y contabilidad, que un poco también tiene que ver con la educación financiera. Y bueno, administrar cosas también, ¿no? O sea, contabilidad, pues sí, todo esto, ¿no? Esas cosas que también en la vida adulta se van aprendiendo, quieras o no, porque la vida así es, nuestro constructo Porque así es. cuando vas al supermercado y no Pero te que son alcanzan. cosas que te cuestan, o sea, es que es verdad que, o sea, uno Que dice... el jitomate está en 60 A veces uno pesos. dice que son partes del crecer, y sí, pero a veces también son cosas que te llegan de putazo y que dices como, güey, o sea, como me hubiese sido mucho más fácil si yo hubiera tenido cierta conciencia desde una edad más temprana de ciertos aspectos económicos de la vida que me hubieran ayudado a desarrollarme de una forma más sencilla, ¿no? Entonces... Por eso si usted tiene hijas e hijos, enséñeles, ya les dijimos, que si les da 5, que se gasten 2.50, los otros 2.50 los ahorran. Exacto. Y algo que nos dice Tato que un poco va en relación con esto, dijo tal cual las declaraciones del SAT. Pinches declaraciones del SAT, güey. SAT, te odiamos. O sea, eso es algo de verdad que yo también cuando empecé a hacer mis primeras declaraciones era un dolor de cabeza. Ajá. Que decía ni siquiera, y aparte el miedo, o sea, deja tú hacerlo. El miedo de saber si lo estás haciendo bien o no, y que es como si lo estoy haciendo mal. O si no te el SAT me va a empezar a buscar y voy a terminar en la cárcel porque te va a multar. ¿no? Sí, pinche SAT, pues güey. O sea, aparte luego tampoco, que no es. Ahora ya un poco que conoces las plataformas y todo, ves que no está tan sencillo. Pero mis respetos a los contadores que le hacen sus declaraciones a otras personas. Yo no sé, yo no puedo ni con la mía. ¿Qué pasa? Y que lo hagan para muchas personas, eso es muy admirable. Pero bueno, esa buena aportación, Tato, por lo de las declaraciones del SAT. Y dijo usar programas especializados en la compu como Excel o Photoshop. Sí, el Excel también me ha dado muchos dolores de cabeza. Sí, a mí también. Y ella también dijo inteligencia emocional, resolución de conflictos, que un poco también tiene que ver con esto, pero en específico en el ámbito laboral, como que nadie también te prepara para esas cosas y a veces uno también... Que si te toca un jefe difícil... Es que también, ¿sabes qué? A veces el ámbito laboral es difícil de hablar porque dices, bueno, es algo que tienes que vivir como adulto, pero a veces tampoco sabemos nosotros hasta dónde poner límites, o sea, es como necesario trabajar, sí, pero hasta dónde también es necesario que uno como persona, como empleado o trabajador, esté aguantando, ¿no? Uh-huh. Entonces, y ella dice saber gestionar emociones y poner límites, que un poco tiene que ver con esto, ¿no? Tampoco nos enseñaron a poner límites en general, a lo mejor no solo en el ámbito laboral, sino en todos los aspectos de tu vida. Es algo que nos cuesta mucho trabajo y que debería ser algo que estuviera mucho más normalizado, ¿no? Decir, poner límites es sano, es bueno, estás cuidándote saber a ti, decir pero no. Sí, exacto. Saber decir no, ¿no? Que es algo, o sea, tan simple como decir no, que es lo que decíamos también nos hace han rato. enseñado, nunca nos enseñaron a decir no hasta apenas que se puso de moda eso en redes sociales, ¿no? Saber decir no. Uh-huh. Y bueno, eso nos dijo Tato, muchas gracias, Tatito. Y el morrillo dijo, me hubiese gustado de niño que me enseñaran análisis socioeconómico. O sea, es decir, que siento que debes estar consciente de la realidad en la que vives desde morro para tratar de aportar algo diferente a una edad medianamente temprano. Entre mejor seas, mejor sociedad formas. Esto me parece muy importante porque también a veces nosotros cuando somos niños no somos conscientes de la realidad sociocultural que tenemos y a veces pensamos que nuestra realidad es la que todo el mundo vive y cuando crecemos es un golpe duro cuando te das cuenta que existe mucha diferencia entre lo que tú vives en niveles económicos, oportunidades, herramientas, todo, ¿no? Y es una realidad dura, es algo que también aprendes a putazos de, bueno, por mucho que estudies no vas a tener también las mismas oportunidades que tiene la persona que tiene contactos, una familia con contactos, acomodada, con dinero. Entonces, esto me pareció también muy importante y no lo habíamos nombrado, o sea, conocer la realidad en la que vives puede ayudarte también a ser una mejor persona, más empática y a construir un mundo más justo. O sea, suena como a novela, pero siento que si fuéramos conscientes de esto a una edad mucho más temprana podríamos hacer también, por lo menos ser más conscientes, ¿no? Y más empáticos con otras personas.
Y, ¿qué más dijo? Pues también lo mismo, estabilidad emocional, orientación vocacional, que es algo que siento que sí te enseñan, pero no desde pequeños, y que es importante, desarrollo en sociedad, y ya, o sea, eso es lo mismo que ya habíamos un poco nombrado, y dice que él siente que hubiese sido un buen complemento al civismo que dan en las primarias que tuvimos como educación cívica y eso. Sí, eso nos compartieron nuestras amistades. Esperemos que esto les ayude a reflexionar sobre lo que a ustedes les hubiera gustado aprender o les hubiera servido aprender en la escuela y que tuvieron que aprenderlo en la vida diaria, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente sección, que es el taconsejo. Y esto es el taconsejo. Pues yo solo diría que justo todas estos opiniones que compartimos desde nuestra perspectiva y desde nuestro desarrollo personal, sea algo que nos sirva para analizar un poco cómo estamos aprendiendo las cosas, no solo desde nuestro entorno escolar, sino en nuestro desarrollo familiar, con nuestros amigos, y si pues un poco empezar a intentar cambiar estas cosas y decir, bueno, esto es importante, si yo soy mamá voy a intentar también ayudar a mis hijos a que entiendan estas cuestiones de desarrollo de vida que son importantes, que empiecen a ser también como mucho más conscientes de ciertas cosas que les van a servir no solo en su etapa de niñez y adolescencia, sino siempre hasta su edad adulta y en todas las relaciones que tengan amorosas, amistades, lo que sea. Y pues un poco también hacer como este trabajo de autorreflexión, de decir qué tanto también a nosotros nos faltó aprender en nuestro desarrollo e intentar ser un poco autodidactas, hablando un poco de esta parte del entorno social, de decir, bueno, socialmente a mí, que creo que es un poco más en lo que todos coincidimos, me faltó esto, entonces también un poco intentar nosotros aprender esas cosas que tuvimos carencia en su momento y llevarlas a cabo en nuestras vidas, ¿no? Y transmitirlo a nuestras personas que están en nuestro entorno. Entonces, pues ese sería mi consejo. Y mi consejo sería que pues tengamos presentes, todas y todos, que nunca se deja de aprender. O sea, que nos quitemos de la cabeza eso de que, no, pues yo ya terminé la universidad, la primaria, la secundaria, hasta donde hayan llegado ustedes en sus estudios, y que de ahí ya no van a aprender. O sea, hay que quitarnos eso de la mente y mejor tengamos muy presentes que uno nunca deja de aprender y que todas y todos somos agentes educativos, que en la medida en que vamos interactuando con otras personas y en otros entornos siempre va a existir una construcción de saberes. Entonces todas y todos tenemos esa capacidad de transformarnos, como dice esta Isa, y pues si ya reconocimos eso que nos falla, eso que por ahí tuvimos esa carencia, pues hay que intentar accionar y decir, ok, pues yo tengo esa capacidad de poder transformarlo y pues hay que hacerlo, ¿no? No hay que quedarnos en esa pasividad de decir, pues esto yo ya lo aprendí, pues ya con eso ya me quedo y todo. No, vamos a continuar desarrollándonos y formándonos y pues para contribuir en una mejor sociedad. O sea, como dice Isa, igual suena a telenovela, pero pues si se puede hacer un cambio desde el individuo, también se puede hacer en la sociedad. Y recuerden, amiguitas y amiguitos, que los tacones no te aprieten, porque te pueden sacar juanetes. Y esto fue El Rincón Sin